Génesis 22. Let's go to Genesis Y 22. voy a estar hablando acerca de cómo pasar de las maldiciones a las bendiciones de Dios. I'm going to Amén. talk about how to pass from the curses to the blessings of the Lord. Gloria a Dios. Muchas veces usted ha escuchado ese dicho que se dice, ¿por qué le pasan malas cosas a la gente buena? Amén. Why do bad things happen to good people? You ever heard that? A veces no podemos entender, a veces hay enfermedades que los doctores no pueden encontrar lo que Sometimes es. there's sicknesses the doctors don't know what it is. Amén. Y es porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. They don't have the knowledge of the Word of God. No Most of them. tenemos que entender que la palabra de Dios siempre nos va a instruir. The Word of God is always going to instruct us. Y tenemos que entender, conocer de la palabra de Dios para que nos vaya bien. ¿Cuánto decimos We amén? have to know the Word of God so it'll go well for us. Ahora recuerde, la escritura nos dice que tenemos que escuchar y obedecer para que podamos recibir las bendiciones de Dios. We have to listen and obey so we can get the blessings of the Lord. Amén. Antes que vayamos a Génesis 22, quiero que vayamos a otra escritura. Before Genesis 22, let's turn real quick. En Proverbios capítulo 26. Amén. Gloria a Dios. Proverbs 26. Diga, gracias Señor por tu palabra en esta linda mañana. Voy a recibir, Thank you, aleluya, Lord, for your word. todo lo que tienes para mí en esta mañana. Receive Aleluya. everything you have from me. En Proverbios capítulo 26. Aleluya. Proverbs gracias, Señor. 26. Está una escritura bien poderosa que tenemos que aprender lo que significa. Amén. Powerful word. We want to know what it En means here. Proverbios 26 y vamos a leer el verso 22. 26, 22 Y Proverbs. dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2. 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. As the Amén. bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse, causeless, shall not come. So, la última oración que nos dice aquí dice, así la maldición nunca vendrá si no hay causa. So the Amén. curse will not come unless there's a So, cause. recuerde que la palabra de Dios nos dice, si oyeres atentamente la voz del Señor You would tu hear Dios, amén, The word of y God obedecieres, and amén, obey His word. entonces estas bendiciones te seguirán. And Cuando these decimos blessings amén. will come upon you. How many say amen? So, tenemos que entender que muchas veces hemos entrado en maldiciones sin darnos cuenta porque la maldición fue hecha en nuestros antepasados. ¿Cuánto decimos Many amén? times we've come into curses because the Y curse a has veces come no from our entendemos. ancestors. ¿Verdad? ¿Por qué pasan tales cosas? Sometimes we don't understand why things happen. Eso en la palabra nos va a indicar y nos va a enseñar la importancia del poder de la lengua y de la importancia del obedecer a Dios So y the de word no- will teach you about the power of the tongue and how to obey y this de no word. obedecer a Dios. And also what happens when you don't obey God. A veces pasan cosas en las que no se pueden entender. A veces la gente dice, tengo mala suerte. Amén. Sometimes you don't understand things and people say, well, I just have bad luck. A veces hay situaciones donde uno no puede salir hacia adelante, empieza uno a prosperar y de repente se para. It seems like sometimes you're prospering and all of a sudden it stops again. So, vamos a mirar aquí las escrituras para que el Señor nos enseñe cómo podemos nosotros vivir una vida en victoria. ¿Cuántos So decimos amén? let's look at the scriptures. The Lord will show us how to live a victorious life. Acabamos de leer esta escritura en Proverbios 26, Proverbs 26 we verso just read. 2. So, Verse dice 2. que la maldición no va a llegar a uno si no hay ninguna causa. So the curse does not come to you unless there's a cause for So, it to nosotros come. tenemos que no darle lugar al enemigo. So we have to work at not giving place to the devil Y obedecer la palabra de Dios. and obey the word of God. ¿Cuánto decimos amén? Let me say amen. So, hay condición para con Dios, amén. There's conditions with God. Es de obedecer la palabra de Dios. And the main thing is to obey the word of God. So, tenemos que entender que maldiciones son reales So we see that curses are real y bendiciones son and reales. blessings are real. Y nosotros tenemos que entender cómo mantenernos
bajo la bendición de Dios. We have to understand how to stay under the blessing of the Lord, Para que no llegue a nosotros. so it won't come to us. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Ahora sí vamos al libro de Génesis. Okay, now let's go back to Genesis En el 22. capítulo 22. Gloria a Dios. Glory to God. Génesis Genesis capítulo 22. Where we started, So, 22. miramos que Dios usa a la gente y miramos a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que un hombre de Dios puede traer una maldición a alguien hablándolo, decretándole sobre esa persona. So we ¿Cuántos see dicen amén? how a man can bring a curse, speaking curse to someone. Aún el Señor Jesucristo lo hizo cuando Él caminó en la tierra. Even ¿Cuántos the dicen Lord amén? Jesus Christ did it when he walked the earth. So, en Génesis capítulo 22, en el verso 16. Genesis 22:16. Digan, esta mañana voy a recibir conocimiento de la palabra de Dios. This morning we're going to receive. Ayúdame, Espíritu Knowledge. Santo, Help me, que Holy quiero Spirit. aprender. I want En to el learn. verso 16. 22:16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 16. And said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because you have done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son, Amén. Ajá. that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply your seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And your seed shall possess the gate of his enemies. El 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. And in your seed shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Ahora miramos que Abraham tuvo una prueba aquí, amén. Cuando decimos Abraham amén. had a test right here by the Lord. Y la prueba fue de que Dios le pidió que ofreciera a su hijo como un sacrificio. Amén. Cuando decimos amén. God asked him to give up his son as a sacrifice. So miramos que la instrucción del Señor fue que lo llevara hacia la montaña y lo ofreciera como un sacrificio. Imagínense que lo matara. The instruction were, take your son up to the mountain and kill him, Ahora sacrifice him. recuerde que esto siempre es una prueba que Dios le puso a Abraham, This is a test that was put to Abraham, porque Abraham se había olvidado de Dios. because Abraham had forgotten about God. So, uno de los mandamientos, el primer mandamiento es, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma. So one of the first commandments is to love the Lord with all your heart, your soul, with all So, Dios le dio your... una prueba y So. dice la escritura que él obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera. So God told him, take your son, and he obeyed him. He was going to Y take his dice la son. escritura que cuando ya le iba a matar, When he was going to go ahead and put the knife in, dice la escritura que un ángel apareció y le dijo que parara. an angel came out and said, stop. So pasó la prueba. So he passed the test. So diga, Dios es bueno. Say, God is good. So recuerden, nadie puede tomar el lugar de Dios. No one can take the place of God in your Si life. tomamos primer lugar otras cosas, vamos a pasar por pruebas. If we put other things first before God, we're going to go through some big tests. Porque Dios quiere nuestro corazón y Dios es un Dios celoso. God is a jealous God. He wants our heart. Dios removerá todos los Isaac de nuestros corazones. God will take away all Isaacs from our Él hearts. tiene que ser número uno. He has to be number one. Entonces dice la escritura que él obedeció, He obeyed, the scripture y says. porque él obedeció, And because he obeyed, le dice que lo va a multiplicar he says, I'm going to multiply you. a él y a su descendencia como las estrellas del cielo y como You la arena. and your the descendancy, just like the sand of the beach there. So miramos que hay bendiciones So cuando obedecemos. There's blessings when we obey. Ahora vamos a Génesis 27 Let's go to Genesis 27. y quiero que mire aquí, amén, aleluya. Actually, le voy a explicar mejor porque es mucho la historia, amén. Let me just explain a little bit to So, you. aquí tenemos otra historia en el capítulo 27 Chapter 27, we got another story to tell. y miramos que Rebeca e Isaac tuvieron dos cuates, twins, you know. Rebecca and Isaac, they had twins, Tuvo a Esaú y a Jacob. Esau and Jacob.
Y la escritura dice que Rebeca Bible says Rebecca instruye a Jacob instructed Jacob a que engañe al papá. to lie to his father. So vamos a pararnos un poquito aquí porque hay mucho aquí. There's a Amén. lot here, so let's explain. So miramos que el papá Isaac ya era mayor Isaac was already an elderly y guy. él sintió que pronto iba a morir. He felt he was going to die soon. Y en esos tiempos, para soltar las bendiciones y la herencia, So in those days, when you release the blessing and inheritance, el papá ponía manos sobre la persona the father would put hand over the son, y hablaba con su boca and he would speak with his mouth para bendecir. and bless his son. So él dijo al mayor, So he told the older one, Esaú, Esau, el que tenía mucho pelo, era velludo. he was Amén. very hairy, Esau. Le dijo que fuera y preparara algo de comer para él, porque le iba a dar la bendición a So él. he told Esau, go get some food, bring it, and then I'm going to bless you because I'm Porque la dying. bendición era para el mayor, The blessing was always to the elderly. porque él era el mayor de su hermano Jacob. So Esau was older than Jacob. So la bendición le pertenecía a Esaú. So the blessing was for Esau. Y miramos que Rebeca hizo algo que no debía de haber hecho. So the mother, Rebecca, did something she shouldn't have done. So ella le dijo a Jacob, hay que engañar a tu padre. She tells the younger guy, we're going to lie to your dad. Tu padre va a bendecir a Esaú. Your dad's going to bless your older brother So Esau. ahora recuerde, Jacob era el favorito de Raquel. Jacob was The favorite. Rebecca? No, Rebeca la mamá, Okay, that's the name. su hijo Jacob era su favorito. So Rebecca's son, Jacob, was her favorite. Era su favorito, por eso no debemos de tener It favoritismo was her- por nuestros hijos. It was her favorite. So you're not supposed to have favoritism A with your todos children. amarlos You igual. gotta love your children all the same. Aman somebody. Hay algunos que tienen favoritismo. con los There's hijos. families that they give favor to certain Amén. kids than the Tenemos que others. amarlos a todos You igual. can't do that. That's not good. Ayúdame, Señor. You have to love Yo everybody. sé que algunos se portan mejor que otros, pero a todos tenemos que enseñarlos y I know amarlos. some behave better than others, but we gotta love everybody. the Entonces same. dice la palabra de Dios que So- ella le enseñó a Jacob cómo recibir y cómo engañar al papá. So Rebecca told her younger son, I'm gonna show you how to lie to your dad and how to receive the blessing. Aunque era proféticamente, porque Dios ya había profetizado sobre Rebeca cuando estaba embarazada, Prophetically, God had already ¿Verdad? prophesied over Rebecca Lo que iba a pasar. when she was pregnant, what was going to happen in pero, the future. pero hay consecuencias. But there's consequences. So Rebeca le dice a su hijo, So Rebecca tells Jacob, como tu padre, el papá ya no podía ver muy bien. her husband, the father of Jacob, was going blind. So lo hace vestirse como si fuera Esaú. So she said, get dressed up like if you're your older brother Esau. Y aún le puso un tipo de piel en sus manos con pelo, con vello, Since Esau was hairy, he got some hair from animal and put it all over his para arms. cuando su papá lo tocara, So that way when the father would touch him, supiera que era Esaú, porque Esaú era velludo. he would say, okay, this is Esau because he's hairy. Jacob no era velludo. Jacob was not hairy. Entonces la escritura dice en el capítulo 27, quiero que usted la lea, ¿verdad? So in chapter 27 of Genesis, Dice la palabra que le dijo a Jacob que fuera y le preparara. Actually, ella le ayudó a preparar un caldito, una comida para el papá, para que se apurara. she even helped the younger son get a meal ready while the other was hunting to take to the father and Y get that mientras blessing. Esaú andaba buscando animal para matar, Esau was looking for hunting for an animal. Jacob entró en lugar de él. Jacob snuck in. Y ay, Señor, ayúdame, amén. Oh, help me, Lord. Y dice la palabra de Dios que él entró y habló con el papá. So he went in and he talked to the father. Y el papá le dijo, ¿quién eres? Y dijo que era Jacob. Who are you? He says, Jacob. Él sí que era Esaú. Jacob. okay. I am Esau. That's Jacob, but he's saying, I'm Esau. He's lying. Y entonces dice la escritura que le dice, tu voz se oye como si fueras Jacob. And the father says, your voice sounds like Jacob. So él le puso para que le tocara las manos. No, touch my arms, Y father. él tocó los pelos, estaba velludo. So he went by the hairy arms. Entonces miramos que él empieza a pronunciar la bendición sobre, So he sobre begins él. to give a blessing over Jacob, which he thinks is Esau.
Y entonces miramos que él recibió la bendición. Jacob received the blessing. Y miramos que cuando llegó Esaú, Now here's Esau coming from hunting for an animal. quiero que miremos aquí en el capítulo 27 Génesis, Genesis 27. en el verso, vamos a empezar en el verso, vamos a leer nomás, pues, el 33. 27:33 of Genesis. So, recuerde, Esaú entra y se da cuenta de lo que pasó y se enojó. Esau comes in and he finds out what happened. He got upset. Y en el verso 32 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo a casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. In verse 33 he says, and Isaac trembled very exceedingly and said, who? Where is he that hath taken venison and brought it me? And I have eaten of all before thou comest, and have blessed him. Yeah, and he shall be blessed. So miramos que aún Isaac se estremeció porque la bendición que él dio se la dio a Jacob y no se la dio a Esaú. Even the father Isaac was all shaken up because he gave the blessing to the wrong kid and not to Esau. ¿Cuál fue la consecuencia de Raquel? So what was the Rebecca? A mí no de Rebeca, sorry. Okay. Yeah, come on. ¿Cuál fue So la consecuencia? what de was the Rebeca? consequence of Rebecca? La mamá de Jacob. The mother of Jacob, Rebecca. Jamás volvió a volver a ver a su hijo. She never seen her son again. That was the So, consequence. la escritura dice que Esaú lloró Esau cried porque lo que él había pronunciado sobre su hijo because what he spoke over his son. ya no se podía bendecir a su hijo igual. This ¿Entendéis? is the father. Las palabras que salieron de Isaac Okay, sobre Isaac. su hijo So the words that came out of Isaac over his son, fueron directamente para su hijo, it was directly to his son. que Jacob la recibió. But Jacob went in line and took Y it. Saúl ya no recibió la bendición. So Esau never received that blessing for himself. So miramos que hay bendiciones para nosotros. So we see that there's blessings for us. Y quiero que aprendamos Let's learn something y here. entender And let's understand. de cómo nosotros podemos vivir en las bendiciones de Dios. How can we live in the blessings of the Cómo nos Lord? podemos pasar de maldición How can we a go bendición. from curses to blessings? So quiero que ponga en mente la escritura que leímos en Proverbios 26:2. So remember Proverbs 26:2, what it says. Dice que la maldición no viene si no hay una causa, una razón. So curses will not come unless there's a cause So, to bring si it. hay desobediencia If there's disobedience y se practica el mismo pecado, and you keep practicing the same sin, la paga del pecado es destrucción y the muerte. wages of sin is death and So, destruction. tenemos que entender. We have to understand. Ahora podemos estar en el pueblo de Dios. Today we can be with the people of Y si God, no tenemos conocimiento but if we have no knowledge de la palabra de of Dios, the Word of God, podemos perder. we can lose. Por eso es necesario estudiar la palabra de That's Dios why it's important to study the Word para of God, poder saber lo que nos pertenece a nosotros. to find out what belongs to us. So, ahora tenga en mente San Juan 10:10. Now keep in mind John 10:10. Jesús, dice la escritura, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. That says the thief cometh but to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I came to give you life, life ¿Cuántos more decimos abundantly. amén? Amen. Amen. Say amen. So, las palabras que el papá Isaac habló So the words that Isaac spoke, the blessing, fueron palabras proféticas. they were prophetic words. So, tenemos que entender cómo vienen las bendiciones. So we have to understand how the blessings come. Y tenemos que mirar un poquito hacia atrás, hacia donde venimos de nuestra familia, And we have to look back a little bit. Where do we come from in our para families? poder mirar las debilidades que hubo en nuestras familias. So we can see the weaknesses that were in our families. Para que nosotros mismos no caigamos en las mismas debilidades de ellos. So that we don't fall in the same weaknesses of Cuando our decimos amén. families. How many say Amen. amen? Por ejemplo, si se practicaba en nuestra descendencia la borrachera, In other words, if in our descendancy
getting drunk was a practice, si no entendemos que eso no es de Dios, if we don't understand that that's not of God, entonces la persona empieza a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. then that continues in the family and you continue Y drinking, cuando una drinking, persona drinking. tiene una adicción así, When someone has an addiction like that, hay consecuencias. there's consequences to Hay that. enfermedad del hígado, There's sicknesses to the liver. la policía lo puede agarrar, Police can stop you, put you in meterlo jail. en una cárcel y pagar tanto You'll dinero. have to spend some money with the courts and all Cuando that. decimos amén. How many say amen? So, tenemos que mirar hacia atrás So we got to look back y examinar quién conocía de Dios y qué desobedecieron acerca de Dios. and find out who knew God in my family before and who didn't know. Y qué maldiciones decretaron sobre sus hijos y sus hijos y sus hijos. And what curses have been decreed over us, their sons and the sons and the sons up to us now. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Vamos aquí a capítulo 12 de Génesis, amén. Genesis 12. Me quiero tomar el tiempo porque no me quiero que aprendamos, We amén. want to learn something today, so we don't want to just go En fast. Génesis capítulo 12, Genesis 12, vamos a leer del 1 al 3. from 1 to 3, Genesis 12. Amén. Vamos a mirar aquí 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of the country from your family and from your father's house unto a land that I will show you. Miramos que el primer punto que Dios nos va a sacar de la manera de cómo crecimos o las costumbres que teníamos en nuestras familias. This is the way God will bring us out of the customs we had or when we live with families. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Entonces es importante de entender que la escritura nos dice: sal del medio de ellos. Come out from among them, the Bible So says. Dios le ordena a él que deje toda su casa, So God orders Abraham, leave your de la home, casa de su padre, leave your father's house, para mostrarle una tierra que él conoce para él. to show him a land that he knows that is for him. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Eso recuerde, ahora estamos en Cristo, no podemos traer las tradiciones, Now that we're in Christ, las we costumbres can bring traditions and customs que hacíamos antes. that we used to do that's not pleasing. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Por ejemplo, en nuestros antepasados, si le robaron a Dios, In other words, if our ancestors used to rob God, tal vez ahorita alguien tiene temor de dar los diezmos, es porque lo heredó del pasado. maybe someone today is scared to give a tithe because of what happened ¿Cuántos from the dicen past amén? with the family. Entonces miramos en el verso 2 So verse 2, y Genesis dice: y haré de 12, ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. I will bless them that bless you, and curse him that curses you. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And in you all families of the earth shall be blessed. So le dio cuántas bendiciones? So how many 7. blessings? 7 blessings. 7 bendiciones. 7 blessings came right here. Y una de las bendiciones que le dijo: haré una nación grande de ti One of the blessings was I will make of thee a great nation, y te bendeciré. and I will bless you. Engrandeceré tu nombre. I will 3. 3. Ajá. La bendición número 3. Engrandeceré tu nombre. I will make your name great. Y el 4, serás bendición. Another blessing. You shall be a blessing. Y el 5, And 5, bendeciré a los que te bendigan. I will bless those that bless you. El 5. 6, maldeciré a los que te maldigan. I will curse them that curse thee. Y en todas las familias serás bendecido. Todas las familias serán And in bendecidas. you all families of the earth shall be blessed. So miramos las bendiciones que nos pertenecen a nosotros. So we see the blessings that belong to us. Porque ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Because today we're in Christ Jesus. So miramos que Dios bendice su generación, God blesses his generation. empezando con Abraham, Starting with Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, que después su nombre fue cambiado a Israel, which was changed to Israel y after, al pueblo judío. and the Jewish people. ¿Usted se ha fijado que los judíos son bien prósperos? Have you noticed the Jewish people are very Donde prosperous? sea que ellos estén, son bien prósperos. Wherever they go, they're very prosperous. Y hay algunos que no conocen de Dios. And there's some that don't know God.
So, recuerde siempre de orar por Israel para que usted sea bendecido. You want to be blessed? One of the things is to pray for Jerusalem, for Y Israel. ame a los judíos y bendígalos. And love the Jewish people and bless the Jewish people. Porque miramos aquí que el Señor le dijo a él, We see here the Lord told him, haré una nación grande de ti, I will make of you a great nation. te bendeciré, I will bless you. haré tu nombre grande, I'll make your name great. serás una bendición. You shall be a blessing. Imagínense que diga, ay, viene la romana, ella es una bendición. Just think about it when they say a sister's coming, oh, she's a blessing. O dice, ah, no, ya llegó fulanito de tal, cierra la puerta porque Or es when una somebody comes and, maldición. oh no, close the door, I don't want her around. It's a blessing when she Cuando decimos leaves. amén. So miramos y que dice la escritura, y voy a bendecir a los que te bendigan, I'm going to bless those that bless you. y los que te maldigan los voy a maldecir. And those that curse you, I will curse. So pueden venir maldiciones sobre nosotros si nosotros maldecimos al pueblo de Israel. If we curse the people of Israel, curses can come upon us then. Si maldecimos a los pastores, If we curse the pastors, al pueblo de Dios, to the people of que God, caminan bien con the ones Dios. that walk right with God, So tenemos que entender we have to understand. que es de obedecer la palabra de It's Dios. about obeying the word of God. Diga gracias, Señor. Say, thank you, Lord. Ahora vamos a ir a otro capítulo en el Deuteronomio. Let's look at Deuteronomy El here. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomy chapter Diga 27. gracias, Señor, Thank you, Gracias, Lord. Señor. por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Aleluya. Deuteronomy 27. Amén, gloria a Dios, ya llegamos. You there? Y vamos a mirar aquí en el verso 11. 27:11 of Deuteronomy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, And Moses said to the people that day, saying to them, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. This shall stand upon Mount Gerizim to bless the people. When you are come over Jordan, Simeon and Levi and Judah and Issachar and Joseph and Benjamin. Y esos estarán sobre el monte de Baal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zebulón, y Dan y Neftalí. And then these ones will stand upon Mount Ebal to curse Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. And the Levites shall speak and say unto all the men of Israel with a loud voice. So, vamos a leer lo que trae maldición. Now we're going to read what brings ¿Cuántos curse. decimos amén? This is what brings curses. So, recuerde, Moisés nos puso para que lo hablara en alta voz, para que se le grabara a todo el pueblo de Israel de no hacer estas cosas. Y miramos en el nombre, ¿cómo? Y en el verso 15 Verse 15. dice, maldito el hombre que hiciese escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Cursed is the man that maketh an engraven or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen. So, esta es una buena escritura para mostrar a las personas que tienen ídolos de barro, cualquier clase de ídolo en sus casas. This is for people that like to have images or statues or things in their homes. Dice que maldito va a ser la persona. So the person is going to be cursed if they have things like this. ¿Cuántos decimos amén? ¿Estamos poniendo atención? For the ones that, this is for the ones that know about it. You know? So, dice que será abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá que amén. So, ese es número uno. ¿Cómo pueden venir las maldiciones? How can the curses come? That was number one then. By images and statues. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? So, muchas veces podemos, bueno, en esto hay mucho, pero le voy a añadir algo y le voy a decir esto, ¿ok? Porque es bien importante. I'm going to add this. This is very important. Muchas veces sin saber podemos salir a México a un lugar o un lugar antiguo y recoger cosas que traen maldición. Sometimes we may be just shopping around, maybe in Mexico across the border, and we pick up something that may bring
curses, you know. Por ejemplo, les voy a decir el calendario de Azteca que lo venden en la cruzada de Tijuana y When you Mexicali. cross the border, they have like a Azteca type of sun. Es redondo y lo pintan bien bonito con brillo. They paint it, they shine it up real nice. Si usted mira lo que significa y lo que trae allí, If you see what it means and what it y brings, usted va y lo compra y lo pone en su casa, you bring it, put it in your house. la escritura dice que ese es un anatema a Dios. A curse. A curse. That Es is una a curse. maldición hacia las cosas de Dios. If you buy that and you bring it and hang it, it's like against God. All that Y stuff. entran maldiciones a su casa porque demonios son atraídos a It eso. attracts demons. That kind of stuff. Tengo una amiga pastora que su hijo fue y compró uno y lo puso. I had a friend, pastor lady. Her son went and bought Y one of le those. empezaron a pasar muchas cosas raras. Rare things started happening to the Hasta que guy Dios le mostró y ella lo quitó. until the Lord showed her and she took it out of the room. So, tenemos que entender un poquito de la historia de eso. We have to understand a little bit of that story. Porque los indios sacrificaban a los animales a sus dioses. Well, the Indians will sacrifice the animals to their gods, Todo eso está en contra de Dios. and all that is against God, of Hay course. personas que no quieren quitar imágenes de sus paredes. There's people that don't want to take images out of their walls. Hay personas que son idólatras delante de Dios. There are idolaters in front of God, some people. Y por eso es que hay maldición en su casa That's y why en su familia. there's curses in homes and in families. ¿Cuántos queremos la palabra de Dios? How many believe the Word of God? Esto es la palabra de Dios. This is the Word of God. So, no podemos tener cosas que vayan a traer maldición en nuestros hogares. So we don't want to have things in our homes that attracts curses. En el verso 16, Verse 16 of 27. maldito Deuteronomy. el que deshonrare a su padre o a su madre, y verá todo el pueblo. Amén. Cursed is he that setteth light by his father or his mother, who dishonors his Verso father and mother. 16. And all the people should say Hay amen. algunos que están enfermos, no les va bien porque no saben honrar a su padre y a su madre. There's some people that don't know how to honor mom and dad, so it doesn't go well with Y a them. veces hay hasta enfermedades que hay puestas en la gente porque están pecando en contra de la palabra de Dios. And there's sometimes people get sickness in their bodies because they're sinning against the Word of God. So, a su padre y a su madre usted tiene que honrarlo, no porque son perfectos, sino porque la palabra de Dios nos dice. Mom and dad, you have to honor them, not because they're perfect, because the Word says honor them. Orar por ellos. Pray for them. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles a no faltarnos al respeto. And to our children, we have to show them how not to disrespect us. Enseñarles que nos respeten para que les vaya bien. We have to show them how to respect us so it will go Si, well with si them. un padre o una madre no disciplina a sus hijos, If a mom or dad don't discipline their kids cuando vienen en contra de ellos when they come against them y no los instruyen, and they don't instruct them, esos padres van a tener dolor de cabeza en su futuro. then those parents are going to have a lot of headaches in their Porque future. los hijos entran en maldiciones. Because the children then enter in some Por eso miramos curses. ahorita hay jóvenes en prisiones, We see a lot of young people in en prison, drogas, en alcohol, drugs, alcohol, y etcétera, etcétera. and extra stuff. So, la escritura nos dice de traer disciplina a nuestros hijos. So the Bible says to bring discipline to our Y children, aún si tenemos nuestros padres, even if we have our parents, aunque ya seamos grandes y ellos son grandes, even though they're elderly and we're elder, no podemos tener actitud mala con ellos. we can't have a bad attitude towards mom Tenemos and que dad. amarlos y honrarlos y respetarlos. We have to honor, respect them. No dice que son It perfectos, doesn't say they're perfect, pero dice la escritura que nosotros tenemos que hacerlo si no vamos a entrar en maldición. but the Bible says do it because you're going to enter in curses. Diga, wow, wow, wow. Wow. Porque esto es conocimiento. This is knowledge. Tenemos que aprender esto. We have to learn this. Y usted se ha fijado, pues cuando una criatura no tiene disciplina, When a young child doesn't have discipline, no puede funcionar en el mundo. cannot function in this world. Porque se le chiquió tanto, you spoil them so much. Le haces baby tanto Because you spoil the kids so much, que no puede ni siquiera tener un trabajo y ser they responsable. can't even hold a job and be Diga, responsible. ayúdame, Señor, si tenemos hijos. Help us, Lord, if we have children. A enseñarles a tener
respeto y que nos Show them. honren y nos respeten. to have respect and to honor mom and dad. No podemos agarrar actitud con ellos. We can't have an attitude with our kids. Aunque el padre o la madre crezcan y estén viejitos, Even though mom and dad are real elderly now. en Israel se acostumbraba a cuidar a sus padres. In Israel, they are accustomed to take care of their parents. Y nosotros los hispanos agarramos de eso. We Hispanics got a hold of that Aquí en too. América los meten luego en un lugar In the United States here, they just stick them y se olvidan de ellos. in someplace and forget about Y them. por eso hay maldiciones. That's why there's curses. So tenemos que honrarlos y respetarlos. So we have to honor and respect ¿Cuántos them. decimos amén? Amén, dice amen. Yo he aprendido porque años atrás, cuando yo no entendía estas cosas, I'm learning, but years back when I que didn't no know podíamos this, agarrar actitudes con nuestro padre, con nuestra madre. we would get attitudes with our mom and dad. Pero ahora yo ya he aprendido But now I have learned. que aún cuando le doy un right a mi papi, Even when I take my dad on que a me ride, vaya regañando. and he's, Porque así son los papi a veces, upset at me, activos, you know, que quieren regañarte that they want to be scolding you. y te van diciendo cuidado, And they're always telling you, watch it here. vete más despacito, Go slower. dale la vuelta por acá, Turn over here. las llantas se te van a desquitar. Watch the tires of the car. Yo he aprendido a callar mi boca. Le digo, ok, dad. I have learned to keep my mouth Ok, dad. closed and say, Está yes, bien, dad. Yes, dad. You're right, Porque dad. tengo que honrarlo. Because I'm Yo honoring no my quiero dad. ser maldición. I don't want curses in my ¿Cuántos life. entienden? Understand? No dice que son perfectos, It doesn't say our parents are perfect, pero tenemos que honrarlos. but we have to honor Si them. no entramos en maldición. Now we enter into curses. Ahora vamos a mirar en el verso, leímos el verso 16, vamos al 17. Verse 17 of Deuteronomy 27. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed is he that removeth his neighbor's limits or landmark, and all the people should say, Amen. El 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Verse 18, cursed be that maketh the blind to wander out of the way, and all the people shall say, Amen. 19, maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and widow, and all the people shall say, Amen. El 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed is he that lieth down with his father's wife, because he uncovers his father's skirt, and all the people shall say, Amen. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed be to the person that lieth with any manner of beast, animal, and all the people shall say, Amen. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed is he that goes to bed with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother, and all the people shall say, Amen. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed be the one that lieth, goes to bed with his mother-in-law, and all the people shall say, Amen. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed be that would smite his neighbor secretly, and all the people shall say, Amen. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed is he that taketh reward to slay an innocent person, and all the people shall say, Amen. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Cursed is he that confirmeth not all the words of this law to do them. So And diga, all the wow, people shall say, esta es Amen. la palabra de Dios. This is the word of God. So, miramos que la escritura nos avisa y nos dice, cuidado con esto, si tú practicas estas cosas, If you practice vas these a things, ser maldecido. you're going to be cursed. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? So, dígale, Señor, ayúdame. Help me, Lord, say. Amén, gloria a Dios. Y vamos a mirar otra escritura. Amén, gloria a Dios. Let's look at another scripture. Vamos a Jeremías. Jeremiah, No, espérenme. Vamos a, que esto está bien bueno. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a Exodus agarrar- 20 first. Tenemos que agarrar entendimiento de todo esto. We have Amén. to get understanding from all of this. Y quiero que miremos aquí cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. This is when God gave the 10 Commandments to Moses.
Quiero que leamos del verso 1. Verse 1. Diga, hoy voy a agarrar conocimiento I'm going to get understanding de la today palabra de Dios para no caer en maldición. of the Word of God so I don't fall into curses. El 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. God spoke all these words, saying, I am the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Y miramos el verso 3 otra vez. Verse 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall not have other gods before me. El 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. You shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. You shall not bow down yourself to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. And show mercy unto thousands of them that love me and keep my Quiero commandments. que nos parquemos aquí en el 5, bien importante. Verse 5, very important right here. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta de los que me You shall aborrecen. not bow down yourself to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, So visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Verse Si 5. nosotros desobedecemos la palabra de Dios, So if we disobey the word of God, vamos a maldecir a nuestra segunda, tercera y cuarta we're going generación. to curse our second, third, and fourth generation. Y tal vez ahorita en donde estemos, And maybe where we're at now, tal vez estamos operando, viviendo en una maldición que nuestros antepasados maybe hicieron. we're living in a curse maybe that our past generation ¿Cuánto decimos amén? did and continues on. Porque dice la palabra que Dios va a visitar. Mire lo que dice ahí donde dice, yo visito. I visit Dice, que visito la maldad de los padres. the iniquity of the fathers. I visit them. So dice, tu padre, tu madre te portas mal, tu pecado va a caer sobre tus hijos y sus hijos y sus hijos. So you father and mother, you misbehave, then the sin's going to fall on your children and their children. Dice de la tercera a la cuarta generación. Third to fourth generation. So tenemos que entender, ¿verdad? Si algunos de nosotros pueda que estemos operando en una maldición de nuestros antepasados. Maybe we're operating in maybe a curse from our ancestors. Hay oración que se puede romper. There's prayer that you can break that. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Por eso es importante de leer la palabra de Dios para que seamos It's bendecidos. important to read the word of God so you can be blessed. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? So miramos que Él visita la maldad de los padres So he visits the evil of the parents sobre sus hijos. over their ¿Usted ama a children. sus hijos? You love your children? Obedezca a Dios. Obey God. Porque si usted no obedece a Dios, If you don't obey the Lord, las maldiciones van a caer por nuestro pecado sobre nuestros because hijos. of our sins, curses come down Sus to hijos. our children and their Si children. usted obedece a Dios, If you obey God, las bendiciones van a venir sobre the ellos. blessings are going to come over them. Segunda, tercera y cuarta Second, third, generación. and fourth generation. Diga, ayúdame, Señor. Help me, Lord. Quiero que miremos una en Jeremías 17. Jeremy 17. Jeremías, Jeremiah. Jeremiah, sorry. Not Jeremy. Ahora el pastor ando fortalecido. Jeremiah. Diga, gloria a Dios. Jeremías 17, vamos a leerlo. Jeremy 17. Jeremías, Jeremiah. Oh, Jeremiah. Sorry, I said Jeremy. Jeremiah. Cutting it short. En Jeremías 17, verso 5. Vamos a Jeremiah hablar 17:5. ¿Cómo entra la maldición? How does the curse come in? ¿Y cómo podemos operar en bendición? How can we operate in a blessing? En el 17 de Jeremías, verso 5, 17:5 of Jeremiah. dice, así ha dicho Jehová, This is what the Lord says. maldito el varón que confía en el hombre Cursed is the man that trusts in men y pone carne por su brazo and makes flesh his arm, y su corazón se apartara de Jehová. and whose heart departs from the Lord. Diga, ouch, está bueno. That's a good one there. Amén.
Y dice el 6, aquí viene la maldición. 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit it, the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabit it. Algunos en el pasado han estado en una área así, en un lugar así. Have you ever been in a place like this, a dry place? Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Salt land, not inhabited, empty place. Muchas veces hay hogares, familias que son maldecidos por generaciones porque no hay nadie que sirva a Cristo y nadie ha roto las maldiciones. There's times in families that there's curses that have come down generations. Nobody has broken those curses, and nobody served God. So the curse continues. Nos dice a nosotros, si tú pones tu apoyo en el hombre So if you put your trust in men, y nos olvidamos de Dios y nos apartamos de Él, and we forget about God and we depart from ya God, jamás me apartaré de Dios. say, I will never separate from God. Ayúdame, Señor, a mantenerme contigo, amén, Help me, Lord, to keep myself with para que you, vengan las bendiciones. for the blessings to come in Ahora my vamos life. a ver el 7. 7. Bendito el varón que confía en Jehová Blessed is the man that trusteth in the y Lord, cuya confianza es Jehová. and whose hope in the Lord. Ahora miramos la bendición. Now the blessing. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, It shall be as a tree planted by the waters, que junto a la corriente se echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see sino when que the su heat come. hoja, sino que su hoja estará verde, Her leaves shall always be y en, green, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Ahora quiero que veamos el 9 y el 10, porque es bien importante para la vida de nosotros. It's important for our lives. So here's verse 9 and 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. So, la condición es de que nosotros The condition, obedezcamos la palabra de Dios. condition is that we obey the word of God. Y para obedecer la palabra de To Dios, obey the word of God, tenemos que recibir conocimiento de la palabra we de have to Dios, receive knowledge, understanding of the word of God, para no practicar lo mismo que practicaron nuestros antepasados. so we don't practice the same thing our past ¿Cuánto decimos amén? family Este practice. mensaje es para otra iglesia. Jamás. Maybe this message is for another church. Amén. Es bien importante.